Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos a martes. Son las 7 de la tarde hora española y como siempre, desde que se ha iniciado esta nueva temporada, estamos con el programa El Taquillero. Un programa en el que se habla de cine, de series, de televisión, de festivales. Presentado y dirigido por Iván, Dani y Óscar. Así que, todo vuestro. Muy buenas a todas, a todos. Muy buenas. Hola, buenas. Estamos en el segundo programa del Taquillero hoy y bueno, en el anterior programa hablamos de la fiesta del cine que se estuvo celebrando durante la semana pasada y después pasamos a hablar del Festival Internacional de Venecia. Y en este segundo programa, para empezar, queremos hablar de un aspecto del cine, el cual, si se hace bien, resulta maravilloso y una ayuda imprescindible para meternos dentro de la historia, que son los efectos especiales. Que al final los efectos especiales surgieron a la vez que el cine y es uno de los signos más evidentes de su evolución. En un principio eran trucajes fotográficos, luego también tenía que ver con el maquillaje y actualmente prácticamente se hace todo con ordenador. Y hoy nos queríamos centrar en el cine actual que principalmente usa los efectos especiales únicamente de forma digital y que cuando lo vemos y comparamos esos efectos especiales con una película que igual vimos hace 15, 20 años, resulta que se ven mejor estas películas que tienen 15, 20 años que algunas de las que vemos ahora. Y nos parecía que podía resultar interesante hablar de cómo se hace eso. Sí, bueno, yo tengo una opinión bastante formada de esto por el hecho de que, a ver, ahora mismo el nivel de producción de cine es enorme. O sea, llegan, no voy a decir igual el doble de películas que hace 30 años, pero llevan más. Entonces, ahora los estudios da la sensación de que priorizan la cantidad por la calidad. En favor de la calidad. Y yo creo que por ahí viene el tema, porque últimamente las grandes producciones, como Marvel, por ejemplo, sí que se han visto criticadas por el excesivo uso de CGI y la mayoría de veces mediocre. Es decir, no está a la altura del presupuesto que tiene la película. Esto también tiene algo que ver con el hecho de que me da la sensación de que las producciones, a la hora de hacerlas, son más vagas que antes. Es decir, ahora gran parte de las películas se ruedan en estudio en vez de en localizaciones reales. A mí me encanta el hecho de que se ruede en localizaciones reales porque como que le da a la película como mayor, visualmente creo que es muchísimo más llamativa y más bella a nivel visual. Entonces, por ejemplo, hemos hablado, Dani, Óscar y yo, sobre, por ejemplo, cómo se veían los efectos de Piratas del Caribe, por poner un ejemplo, de cómo se ven los de ahora. Y es porque, bueno, Piratas del Caribe está hecha de otra forma, el director es Gore Verbinski, que un día podíamos hablar de él como uno de esos directores que yo creo que conoce poca gente, pero está bastante infravalorado, en el cual, sobre todo en la trilogía inicial, sabemos, vista la calidad de las películas, que se sabía hacer muy bien las cosas. Y en el aspecto visual, el rodar en a mar abierto, con localizaciones reales, paisajes exóticos, ¿no? Favorecía mucho que luego el trabajo de efectos visuales fuese mejor y que fuesen películas que, de cara a la producción, tuviesen un tiempo bastante grande para, digamos, finalizar el acabado visual, que es algo que actualmente no se hace. Actualmente a los artistas de FX les dan un tiempo mucho menor del habitual para terminar ese acabado y al final sale lo que sale, por lo que decía antes de priorizar la cantidad por la calidad. Sí, yo traía un poco dos cosas para hablar de este tema y una de ellas la introduzco pues en relación a lo que estás diciendo, al
al tiempo que se les deja a los profesionales para realizar estos efectos especiales y que luego obviamente afecta en el acabado final de los mismos en la película con un, con un término que se está utilizando en la industria del videojuego que se llama crunch. Ese término básicamente lo que ejemplifica es cuando a los trabajadores les, digamos, sobreexplotan con unas determinadas horas en su trabajo que no, que exceden la jornada laboral que han firmado y que se produce para que la producción del juego sea más rápida y así su salida, pues con la salida ocurra lo mismo, ¿no? Esto que cada vez se ha instalado más en la conciencia social ha hecho que pues mucha gente acabe, cogiéndole cierta tirria a algunos juegos que son buenísimos, pero que ha llegado al público, a los espectadores, a través de sus trabajadores que han sufrido ese crunch, esa explotación, ¿no? Y en el cine, pues, ha pasado lo mismo. El ejemplo más claro, tanto en los videojuegos como en el cine, es en los videojuegos el Red Dead Redemption 2, que seguramente sea considerado uno de los mejores videojuegos del siglo XXI, que sufrió ese crunch. Probablemente estamos hablando de uno de los juegos con más detalles de toda la historia. Y luego, también, en el caso de las películas, el caso más reciente y que también es cercano un poco a esto de los videojuegos es el de Spider-Man cruzando el multiverso. Porque al final no deja de ser animación, que bueno, hay que reconocer que los videojuegos es eso, ¿no? Es animación o captura de movimiento y en el caso de cruzando el multiverso ha pasado ese crunch. Se han quejado los trabajadores y de hecho pues hay movimientos de sindicación, ¿no? Ahora en Disney se ve que los creadores de efectos especiales se van a sindicar y es un tema muy interesante porque al final ¿cuánto sabemos de que esto no se haya producido en las películas de las que vamos a hablar que tienen mejores efectos especiales que ahora? Es decir, no estamos seguros ni sabemos que en Piratas del Caribe eso no ocurriese, porque siempre cuando se abre esta conversación en redes sociales siempre se habla de El cofre del hombre muerto, ¿no? La segunda película de Piratas del Caribe. ¿Por qué? Porque era una pasada, y sigue siendo una pasada actualmente ver cómo estaban hechas las caras, ¿no? de los villanos, por decirlo de alguna manera, de la parte marina de la película, ¿no? Y demás, que seguramente acabemos hablando también, por cierto, del tema del maquillaje, también en este tema de efectos especiales, porque entro también ahí, pero cuando no es maquillaje y es por capturas, ¿no? En plan rollo, estos puntitos que a veces vemos en los actores en la cara y que después les transforman la cara, como por ejemplo ocurre con el personaje de Thanos, interpretado por Josh Brolin en Avengers. No es maquillaje, obviamente él actúa y después le ponen la cara. Y bueno, y en relación a esto también decir que es sorprendente que en Netflix, que también se quiso realizar esa sindicación, no se pudiera, y en un sitio como Disney, que básicamente, para que la gente que nos escucha lo entienda, lo que se está produciendo con la huelga de guionistas, eso vale que sí, que obviamente es todas las plataformas son culpables, o por lo menos son las principales culpables por la cual esa huelga se está gestando y tal, pero es que la principal es Disney. Y la que más palos ha recibido es Disney y su CEO, que
siempre con este mensaje de que él ganaba una pasta al día brutal y que los actores lo único que le piden es una remuneración por salir todos los días, ¿no? Que nosotros podamos elegir ver esos actores todos los días en sus plataformas y que no reciban ni un euro, ¿no? por eso. Entonces, me parece curioso que sea precisamente en Disney donde se produce esta sindicación. Y bueno, la otra cosa que quería hablar es sobre el Mandaloriano. El Mandaloriano instaura una nueva forma. Una nueva técnica. Una nueva técnica de hacer efectos especiales que es curiosísima. De verdad, insto a todo el mundo al que le interese esto que intente ver cómo se hicieron los efectos especiales del Mandaloriano y de The Batman. Porque de verdad que es una cosa curiosísima. Imaginaros, en vez de ir y dejar a los actores en un sitio y cubrir partes del lugar con un croma verde, rodear con un círculo de pantallas a los actores, unas pantallas con una calidad LED espectacular, y no iluminar el sitio, sino colorearlo, es decir, llenar esas pantallas con exactamente el paisaje del final. Estamos hablando de cientos de pantallas, en el caso del Mandaloriano, porque encima rodean al actor, no es como en The Batman, que es solo un fondo de pantallas. Aquí estamos hablando de que ves a Pedro Pascal con el traje del Mandaloriano completamente rodeado de pantallas. El Mandaloriano está rodada íntegramente así. Obviamente alguna vez se van a un set o lo construyen, pero por ejemplo, el capítulo 1 del Mandaloriano, que es esta escena en la que se va a un sitio como que el hielo está congelado, el agua está congelada, perdón, y es como el suelo todo lleno de hielo, un paisaje inhóspito, gélido, está hecho íntegramente con pantallas. Y cada vez se utiliza más esta técnica porque la verdad es que hay que decir, que aquí vamos a hablar de efectos especiales mal utilizados y bien utilizados, que estos efectos especiales son muy convincentes. De Batman realmente parecía que estaban en un rascacielos Robert Pattinson y Zoe Kravitz, ¿no? Batman y Catwoman hablando. El Mandaloriano parece que está en ese lugar. Bueno, es una solución no parece muy barata, pero... No parece muy barata, pero es más barata que muchas de las otras producciones que están haciendo eso, porque hoy he mirado cuál es el presupuesto de The Batman y The Batman son 180 millones. 180 millones es bastante, pero igual es que Ant-Man ha costado 250, que aún así te estás ahorrando 70 millones de eso y estás usando actores que cobran una ficha enorme, o sea que de alguna forma estás ahorrando bastante considerablemente. Sí, yo creo que el Mandaloriano sería uno de los ejemplos buenos porque no sé cuánto vale una temporada del Mandaloriano y seguramente sea bastante cara, pero son unos efectos especiales lo que tú dices, que es que se ven muy bien y de hecho en estas nuevas películas de Star Wars se nota que han ido tirando más que por las películas, por las series que se han ido haciendo de Star Wars, como que han optado más por hacer esa mezcla. Tengo la sensación de que esta trilogía que han hecho del ascenso de los Skywalker y todo eso, todavía no lo llevabas hasta ese extremo, pero aquí tienes como una sensación de que está todo construido de verdad, que es fascinante cuando haces la selección de, pues esto no lo es, esto sí, esto no, y la mayoría de cosas no. Por cierto, Óscar, que lo he buscado mientras lo decías, no sé qué pensaréis vosotros, a mí me parece una barbaridad. 15 millones de dólares por episodio del Mandaloriano. Teniendo en cuenta que no son episodios muy largos tampoco. Son 8, 15, son 360 por 24 episodios. Me ha salido a mí. No sé si son... Sí, llevarán 24, claro, en total, sí. 120 millones toda una temporada. No me parece, teniendo en cuenta lo que dura en relación al cine, no me parece una barbaridad. Pero también es verdad que no tienes que no salen
muchísimos actores muy conocidos. Y de hecho, en esta última temporada han hecho que ni siquiera el protagonista esté la mayor parte del tiempo físicamente ahí, que está prácticamente de actor de voz. Pero no sé, o sea, estamos hablando de 120 millones, pero pensándolo en perspectiva tampoco me parece demasiado. Quizá a mí me ha parecido demasiado simplemente por el tema de ser una serie de televisión, ¿sabes? Sí, pero ya es que en las series... Yo tampoco me termino de acostumbrar tanto a los presupuestos que realmente ya se están manejando, porque, por ejemplo, esta serie que ha salido, que por cierto han cancelado, por si a alguien le interesaba su segunda temporada, que es porque no va a existir, que se llamaba The Peripeal, que salía Chloe Grace Moretz. Esa serie era de ciencia ficción y tal, tenía un presupuesto de una barbaridad, pues ya había leído que era altísimo. El Señor de los Anillos, no sé si era 300 millones la temporada o... La serie esta de One Piece que he estrenado Netflix en imagen real era 25 millones por episodio, una cosa así se comentó. Ganaba más uno de los protagonistas que, pues no sé qué actriz dijeron, una actriz de Marvel, no sé si era Evangeline Lilly o una de esas, o sea, que estaba ganando 400.000, no, más, porque eso ya lo ganaba Charlie Sheen hace 10 años. No sé, era una barbaridad lo que estaba ganando un actor que yo no conocía de nada y que al parecer era una de las primeras series, o que era una de las primeras producciones estadounidenses en las que salía. Cuando ha hablado, Iván ha dicho una cosa que me parece que está bien, que habla un poco sobre cierta vagancia que hay en algunas películas. No sé si has utilizado la palabra vagancia o... Sí, me parece que sí. Sí, y está bien apuntar que cuando se habla de eso, no se habla de eso en cuanto a que la película sea buena o mala en general, porque algunas de estas películas que podemos defender que están mejor hechas en cuanto a efectos especiales antiguas que de estas modernas, a nivel historia siguen siendo malas, pese a que tengan un acabado muy bueno. Claro, o sea que tiene que ver al final... Sí, dime. No, que ahí viene también la parte de la calidad, de la cantidad por encima de la calidad, porque, a ver, siempre vamos a lo mismo, ¿no? Siempre vamos a lo mismo porque es casi de lo que se habla para mal últimamente, pero la fase 4 de Marvel ha empezado a sacar cosas de manera demasiado precipitada. Entonces, claro, aparte de que la calidad técnica es mejorable dado el presupuesto, la calidad de los guiones es igual por no tener el tiempo que se requiere. Da la sensación también de que estaban como experimentando un poco, porque ya terminaba la fase 3 con Endgame y, bueno, con la segunda de Spider-Man, la de Lejos de Casa y tal, y como que ahí habían cerrado como un ciclo, entonces como que se vieron ahí en la cresta de la ola y dijeron, pues esto hay que aprovecharlo, pero no pensaron, yo creo, en lo que en la calidad de las historias, ¿no? Siempre hay algún oasis dentro de estas películas, véase Guardianes de la Galaxia volumen 3, ¿no? Que debe ser la película de Marvel últimas, que sí que aprovechan su presupuesto y además haciendo una cosa que a mí me encanta, que es priorizar muchas veces los efectos prácticos, los efectos de maquillaje, que dijo Dani que íbamos a hablar de ello también, y demás cosas, ¿no? Entonces, diseños, bueno, más imaginativo. Y que además el utilizar la animación, por ejemplo, en esa película y los efectos especiales así, que sea total, ¿no? Que toda la imagen sea de efectos especiales, en esa película en concreto, en Guardianes de la Galaxia volumen 3, sirve precisamente para contar la historia de Rocket. Claro. Es que no sirve para, por ejemplo, yo que vi hace relativamente poco la última de Ant-Man, para animar todo el fondo, el cielo y que estés todo el rato como... viendo cosas. Claro, de guau, cuántos bichos, de cuántos extraterrestres pasan por detrás de ellos. De hecho, bueno, yo de Ant-Man solo he visto, de la última solo vi el tráiler, no vi la película todavía, pero por ejemplo, una película en la que
se hace muy bien. O sea, es una película que prácticamente todos los planos contienen efectos visuales, digitales, y además con un diseño de criaturas tremenda y mundos también muy bizarros también. Incluso es la de Valerian en la ciudad de los mil planetas, y en esa no hay un plano que te cante a nivel visual, a nivel efecto. Yo creo que en ese sentido, esa película, vale, que costaba 226 millones entonces, pero es como la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, ahí sí que parece que están bien invertidos los 226 millones, que probablemente en Ant-Man, ¿no? Que hay como un trabajo más tosco en ese aspecto. Es curioso que también, o sea, yo por eso digo que muchas veces, o sea, Luc Besson no creo que tuviese presiones, o tendría presiones, pero digamos tendría como cierta libertad creativa a la hora de hacer eso. Hombre, yo creo que es un cómic que, aunque en Francia hubiera tenido cierto éxito, era un cómic de los años 60, o sea, que no tienes ese peso en la espalda como hay con estas. Claro. Es que en Francia, ni aunque adapten Asterix o Lucky Luke o bueno, Tintín, como ya ha pasado el charco a Estados Unidos, igual Tintín sí, pero ejercen una presión ahí los estudios. Ya es bastante fascinante que un señor en Francia haya conseguido reunir tantos millones para hacer una película. Sí, bueno, a ver, al final Luc Besson es una persona que, como se decía, era el Jerry Bruckheimer, ¿no? El de Francia, es decir, porque aparte de director es productor. Jerry Bruckheimer es el productor de películas como La Búsqueda. Yo no sé si produjo Piratas del Caribe también, y las películas de Michael Bay, La Roca, Armageddon y tal. Claro, el tío era una máquina de hacer dinero, y Luc Besson pues sería como su contraparte en Francia, aparte de ser guionista y director. Entonces yo creo que en Francia el que saca estas películas adelante es él, y no recuerdo ahora ningún nombre más en ese país. No, pero en ningún lado ni de Francia ni de Europa en general. Porque, a ver, si quieres contar con Estados Unidos, digo con el Reino Unido, pero en el Reino Unido ya les ayuda mucho el tener la misma lengua que Estados Unidos, que ahí la financiación irá a pachas entre Estados Unidos y tal. La película que más me llamó la atención para querer hablar hoy de esto es una película del año 2004 que se llama Alien vs Predator, que es una película que en teoría es de serie B, una película que tuvo una aceptación así regulera, pero que la ves hoy día a nivel de efectos especiales y es que no la pillas. Me parece muy difícil pillar a esta... Aparte del contenido que tenga la película, que si queréis de eso hablamos más tarde. Pero cuando tú los ves en escenarios árticos o en un barco o ya en esa especie de pirámide maya en donde están los aliens y los aliens, es que a nivel de efectos especiales es muy chula. Es que la animación de los aliens, claro, a ver, a mí me gusta mucho, evidentemente, que el alien sea físico, no sea una persona disfrazada, sea un animatrónico, ¿no? Que esté ahí presente, pero evidentemente, si el alien en este caso tiene que hacer movimientos demasiado rápidos y tal, es normal que lo digitalicen. En Alien vs Predator está perfectamente digitalizado. Y luego, me resulta curioso que en Alien Covenant, por comparar dos películas de la misma saga, los efectos del Alien sean muy pochos. O sea, es decir, los mismos movimientos, o sea, las mismas escenas en las que se necesita una digitalización, por lo que he dicho, del tema de hacer los movimientos así demasiado rápidos y tal, quedan bastante mal. Y me parece curioso. Me parece muy curioso que en un plazo de 13 años entre Alien vs Predator, que es del 2004, y Covenant, que es del 2017, haya habido como ese bajón de calidad, a mi modo de ver. De hecho, en ese sentido es un buen ejemplo, porque Ridley Scott, que es el que ha hecho Covenant, es que tú le ves y no no separa 2 años una película de la siguiente. Está continuamente trabajando
yo hace tiempo que tengo la sensación de que no para porque dice, es que si paro me muero. Y no sé, en esto igual se aceleró un poquillo. Yo también creo que hizo Prometheus y en Prometheus ya el fandom le exigió que apareciera el alien y él no tenía muy claro que apareciera y no estaba como muy convencido en Covenant no sé, por justificarlo en algo, porque sí que me parece que en Prometheus estaba bastante logrado todos los efectos. Claro, es que ahí también voy. Yo creo que Prometheus era una película que Ridley Scott quería hacer y le salió, a mi modo de ver, muy bien, porque, a ver, es una película que ha sido muy criticada y a mí me parece que está un poco infravalorada, pero en cambio Covenant es, yo creo que por parte de la presión que debió tener, dijo, la hago por hacerla. Sé que a Oscar Alien Covenant le gusta bastante, pero en el aspecto técnico, incluso narrativo, me cogea bastante. Ya no hablemos del guión, pero no sé, sí que yo ahí noto un poco de carencia y de interés. Yo creo que además es que de lo que estamos hablando es de un director que es productor. Y eso parece que no, pero en general marca completamente su ritmo de producción. Es que no es lo mismo ser una persona que simplemente se dedica a dirigir, que se dedica a dirigir y a producir y cada vez se especializa más en lo segundo. Porque claro, si yo estoy haciendo Alien Covenant y mientras estoy haciendo la película estoy produciendo Criado por Lobos, pues claro, cuando yo termine mi labor de dirección, mientras compagino el de producción de la película, el de postproducción, por ejemplo, ¿no? De estar atento a cómo se va montando la película, cómo le integran los efectos especiales, cómo le integran la música, yo puedo ir haciendo la preproducción, ¿no? O incluso empezar a dirigir capítulos de Criado por Lobos. Y claro, por eso luego cuando tú entras, por ejemplo, en la ficha de Scorsese en el Film Affinity, es una barbaridad. Es una barbaridad y cada vez más. Scorsese cada vez produce más películas. O sea, Scorsese es productor de Joker. Scorsese es productor de Joker y hizo labores de producción en Joker mientras rodaba el irlandés, obviamente. Scorsese es el productor de Maestro, la película que va a sacar Bradley Cooper, de la que hablamos el otro día, que es en el Festival de Venecia, pero también va a producir una película argentina. Sí, la nueva película de Rodrigo Cortés también la nueva película de Rodrigo Cortés. Entonces, al final, cuando vemos que, por ejemplo, un actor empieza a tener dotes de director, como en el caso de Ben Affleck, o bueno, ha pasado muchísimas veces, ¿no? Ethan Hawke, tal, realmente vas viendo que van compaginando sus agendas con las labores de actuación y la labor de dirección de una película. Pero claro, esto mismo pasa en el proceso de dirección a producción. Y tenemos que entender que la mayoría de directores que han sido criados sobre todo en escuelas de cine no eran productores cuando empezaron. No hacían esas labores. Obviamente, la labor de producción en el cine es la más... ¿cómo decirlo? La más grande en el sentido de que es muy complicado que no acabes cayendo en ella, porque la producción es todo. Entonces, hombre, esto es muy complicado. Un director no hace ninguna labor de producción, no, por supuesto, alguna hace, pero de ahí a especializarse en eso, pues hay no solo muchas películas tuyas, sino muchas producciones hasta llegar a eso. El momento en el que entre 5 actores digas yo prefiero este, ya está el director haciendo una labor de producción porque está interviniendo en el casting y, claro. Y por enfocar un poco, quien no termine de tener claro qué es todo lo que hace el productor, que puede ser desde poner el dinero hasta
encargarse de toda la documentación que hace falta para rodar en un sitio, en dar de alta a todas las personas que aparecen en una cosa. Es que todo, al final el director hablará con los actores, dirá cómo tienen que, hablará con todos los departamentos y tal, pero la primera persona que le tiene que decir que puede hacer esas cosas es el otro, que es el productor, que es el que tiene que conseguir que tenga acceso a ellas. Entonces, claro, yo creo que muchos de estos directores, al final, en el momento en el que han conseguido una talla por su figura tan grande, pues ya dicen, es que yo no quiero tener a una persona ajena a mí haciendo eso. Yo, como sé cómo querría tener al productor, voy a ser yo el productor que me gustaría haber tenido. Y yo creo que por eso muchos saltan a ellos. Además, es lo normal. Y en ese aspecto yo creo que hay muchos directores o actores que dan el salto a la producción y hacen muchas películas muy grandes. Y además tener eso en tu currículum, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy Scorsese y digo, joder, es que soy el productor de Joker, ¿sabes? Sí. O sea, es que he sido parte de esa película y que de hecho, seguramente, ahora que lo pienso, si Joker hubiera ganado mejor película, igual tendría que haber ido a recoger los Scorsese, porque realmente el premio a mejor película se le da a las productoras. Lo van a recoger las productoras y obviamente pues el director, salen ahí todos, ¿no? Pero tienes, cuando pone debajo de mejor película los nombres, pone el nombre de los principales productores y la verdad que es bastante curioso porque en el bueno, ya nos estamos metiendo en otro tema, pero es que por ejemplo en el caso de Joker, Scorsese, no sé si ahora mismo sí, pero cuando se había estrenado, pues cuando había estrenado en Venecia y luego en los Oscar y tal, y le habían preguntado, Scorsese ni la había visto. No sabía que le habían hecho un remake. No lo sabía. Que claro, eso también es obvio que él lo hacía por eso, ¿no? O sea, él invertía también en esa película, no ya porque fuera una adaptación suya y el ego y tal, no, pero porque seguramente vio la idea y dijo, vale, tiene realmente ecos del Rey de la Comedia, Taxi Driver y tal, y está bien pensada, y me parece que es una historia que va a funcionar en taquilla, y va a funcionar a nivel estético y tal. Y que huía un poco de, por mucho que su personaje fuera de cómic, a mí no me parece una película basada en ninguna historia de cómic, o al menos no tiene ningún código de eso. O sea, cuando se habla de las mejores películas de superhéroes, supervillanos y tal, a mí me parece absurdo meter a esa película ahí, porque digo, es que no corresponde a nada. El único elemento que tiene, que le podría encajar ahí, es el nombre de la ciudad donde estás, que si no me dices que esa ciudad de la historia se llama Gotham y se llama Chicago, Denver o lo que sea, que es una historia que no tiene que ver ni con ese personaje ni con nada. Bueno, yo ahí, a ver, o sea, a ver, la gracia precisamente de Joker, y si Joker hubiera sido otra película, de Batman no hubiera existido, o por lo menos no hubiera existido como nosotros conocemos de Batman, con esa estética, esa manera de contar la película. A ver, Joker precisamente es que es una rotura con el cine de superhéroes, porque lo que se había hecho con todas las películas de superhéroes hasta Joker era ceñirse a uno o dos cómics en concreto y, digamos, seguir linealmente esos cómics con, obviamente, algún ajuste que por temas del medio
que obviamente no es lo mismo el medio de la novela gráfica que el medio cinematográfico, pues se tenía que ajustar, pero la fórmula era esa. Y cuando se había investigado una fórmula diferente, eran películas que rompían con el cine de superhéroes otra vez. Es decir, Hulk y Spider-Man. Hulk y Spider-Man son una rotura con el cine de... o sea, digamos que son una creación diferente del cine de superhéroes y entonces es muy interesante cómo lo hacen, pero cuando ya se instaura un universo cinematográfico entero, cerrado, y de repente llega una película que lo que hace es poner el medio cinematográfico por encima de ese cómic, aunque en realidad en Joker pasan cosas que para quien haya leído los cómics son obviamente sucesos que ocurrieron. Lo que pasa es que se han ido sacando muchos a la vez y por eso de Batman parece como una especie de Seven, pero con Batman ahí. Y obviamente también, en Batman vuelve a pasar lo mismo con el tema del cómic. Batman está en largo Halloween, pero luego están dos o tres cómics más, ¿no? Para después llevarlo al medio, como que, pero no es seguir linealmente un cómic. De todos modos, yo por lo que no entiendo que Joker sea una película de superhéroes es porque no hay esos personajes arquetípicos, no hay un héroe, no hay un villano, de alguna forma en Hulk lo hay, vamos, que por eso sí que me parece que si se quiere meter ahí va a ser única en su especie, porque es eso, el protagonista de su historia de alguna forma es el héroe de la historia o es al que sigues, pero no tiene contraparte, por lo tanto no tendría un conflicto así. Al final todas las historias de superhéroes tienen algo, no siempre es el bien contra el mal, pero siempre hay un conflicto entre dos cosas que se opositan. Como mucho hay un personaje opositándose contra una sociedad, pero no tiene... Por eso a mí no me encaja dentro. Yo sí entiendo. Lo que pasa es que no creo que haya solo uno, como en El Caballero Oscuro no hay solo un antagonista, ¿no? En El Caballero Oscuro acaban habiendo varios antagonistas, no solo el Joker. Pero yo en Joker sí que veo antagonistas muy marcados. Thomas Wayne me parece un antagonista clarísimo y muy marcado en la película, sobre todo por una escena en concreto, ¿no? En la que, bueno, están en el baño y se encuentran los dos y demás. El personaje de Robert De Niro tal vez también. Y el personaje de Robert De Niro, por supuesto, sí. Yo creo que son dos antagonistas bastante claros siempre con el trasfondo de el tema de We Live in a Society, ¿no? Porque en una sociedad vivimos, ¿no? La sociedad y la sociedad, ¿no? Que está muy presente en Joker. Obviamente no es lo mismo una película detectivesca que un drama psicológico. No es lo mismo, pero creo que van a existir, y lo creo de verdad, o sea, no sé qué va a ser La cosa del pantano de James Mangold, que saldrá como en 2027, o sea que aún no podemos decir ni saber. Pero James Mangold, ¿cuántos proyectos tiene para hacer próximamente? Porque ya he visto también que iba a hacer como una película de Star Wars y tal, pero este hombre no se detiene. Yo creo que tiene la agenda más completa del cine. Tiene, creo, 3, o sea, con esta de La cosa del pantano, tiene al menos 3 de aquí a 4 años. Claro, que son bastantes, que la verdad es que... X-Men, te hace una de Indiana Jones, te hace una de... Se está yendo a todas las franquicias gordas que existen. Que las películas de James Mangold no son como las de Woody Allen, que Woody Allen las puede rodar puede estrenar una al año, porque las películas de Woody Allen tienen la... digamos, no son tan espectaculares ni necesitan un presupuesto tan explosivo, ¿no? Pero las de James Mangold es que al final son películas con que requieren de una calidad técnica considerable. Entonces sí que
tiene trabajo, tiene trabajo para Sí. sacar 3 películas en 4 años de esa magnitud. Es que además, fijaos, o sea, con lo que estábamos hablando de cómo cambia el género y todo eso, el subgénero, más concretamente, ¿no? Género... Claro, la cosa del pantano, yo no sé qué va a hacer exactamente James Mangold, pero hoy, 2023, a mí me llega, yo soy un productor, y me llega alguien con la cosa del pantano diciéndome que me va a hacer una peli de acción y no se lo acepto. Dentro del subgénero de cómic, no se lo acepto. O sea, la cosa del pantano tiene que ser una película, un thriller de terror. Bueno, James Mangold... Que seguro que James Mangold, como toca cualquier palo... Claro, pues, y lo más cercano que ha hecho al terror ha sido la de Identidad, que al final es un thriller psicológico, pero tiene esa parte de terror. O sea, quiero decir, creo que si hiciésemos como una valoración de esta película respecto a qué géneros pertenece y jugar con el tanto por ciento, sí que tiene un 15-20% de terror. Es una película para situarnos 2003, un reparto lleno casi de estrellas, ¿no? Están John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, John Hawkes, bueno. Y al final es como una serie de asesinatos que suceden en un motel, pero tú no sabes quién los está haciendo, ¿no? Entonces tiene ahí como un componente de terror que, claro, es una película de identidad situada en un espacio único, prácticamente. Luego hay como sucedía con Saw, ¿no? Pues de repente sales al exterior y tal, y mediante flashbacks o acciones paralelas, bueno, pero en general tal. La cosa del pantano entiendo que va a haber una diversidad de escenarios mayor, pero igualmente James Mangold ha demostrado que se le da bien, o sea, se puede amoldar a diferentes géneros, o sea que con un buen guión puede salir una cosa muy interesante. Y es que ese es también el key de la cuestión. Yo no sé, no estoy seguro, pero yo me la juego a que la cosa del pantano va a tener una inspiración mucho más cinematográfica que comiquera. Estoy seguro. O sea, por cómo ahora Joker o The Batman han roto un poco con el estilo. Y estoy seguro también de que si Guillermo del Toro, porque claro, a Guillermo del Toro la idea de hacer la Liga de la Justicia Oscura se le ocurrió hace muchísimos años, ¿no? Pero si a Guillermo del Toro hoy se le ocurre hacer la Liga de la Justicia Oscura con los medios de hoy, se la dan. Seguro que se la dan. Y hacer una serie de televisión de HBO de los Linterna Verde, que se va a hacer, y que la inspiración ya han dicho, o incluso pues eso, que se va a asemejar mucho a True Detective. Es que claro, o sea, eso no es posible sin lo que hizo Joker. Porque y básicamente porque lo que iba a ser antes los Linternas Verdes, para empezar, no iba a ser una serie, iba a ser una película, pero iba a ser una película de acción. Iba a ser una película de acción. Y ahora me gusta pensar en otra forma de ver a ese personaje. De hecho, ver una Linterna Verde en un formato que no sea ese, me parece que puede ser un poco de estas series que están todo el rato hablando. Porque si algo representa a ese personaje es la imaginación y me planteas ese otro ejemplo, vamos, yo no soy una persona que tenga un conocimiento enorme del mundo del cómic, sobre todo del americano, pero para mí la esencia de ese personaje es que es la imaginación, no tiene otra. El trasfondo que pueda tener el personaje lo meto en una servilleta, no me entra en más. El de Claro. al menos, el de otros personajes, pues alguno tendrá sus rollos, pero... De hecho, ahí aciertas porque el personaje de Hal Jordan de Linterna Verde es un personaje que tú lees los cómics y bueno, salvo en alguno, ¿no?, que se enfrentaba como a una versión, digamos, de sí mismo, en plan rollo como que había, digamos, sido cegado por el odio y tal, no sé. Bueno, salvo en esa versión, es un personaje bastante plano
Pero a eso, yo es que a eso voy, que la serie de Linternas Verdes va a tener mucho más, va a beber mucho más del medio cinematográfico que del comiquero. Entonces, si ahora les da la gana hacer que Hal Jordan sea, porque yo lo veo así, ¿no? En plan, si va a ser una serie parecida a True Detective, por lo que he leído, pues será detectives espaciales, ¿no? Detectives interplanetarios, ¿no? Intergalácticos y tal. Pues, claro, yo me imagino que al personaje de Hal Jordan le van a dar una vuelta. Le van a poner un background heavy y le van a dar una vuelta al personaje. Para empezar, no puede ser un personaje que tenga siempre los pies a 20 centímetros del suelo, que es como está siempre. O sea, va a tener que ser un personaje que esté con los pies en el suelo, bajándose a ver cosas. Y es algo raro ya plantearte que si ya humanizas a un superhéroe que por definición es totalmente fantástico, pues es que va a ser algo muy diferente. Bueno, a ver, o sea, originariamente, o sea, es un humano. O sea, es el único Linterna Verde, de hecho, que es humano, ¿no? Había otro Linterna Verde que era de raza negra, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no sé, como han hecho tantísimas versiones de los personajes y luego hay 14 personajes con el mismo nombre, por lo que sea, pues no sé. Pero bueno, a ver cómo funciona esa respecto a efectos especiales, porque si al final Sí, trabajan algo rollo mandaloriano y tal, me parece más difícil trabajar los efectos especiales que recrea el anillo este de poder que tiene este personaje. Sí, no, bueno, y también, claro, hay que tener mucho cuidado teniendo en cuenta que me estás poniendo como ejemplo de lo que va a ser la serie True Detective, que es una de las mejores series, igual vamos a decir del siglo, ahí tienes que tener también, pues eso, o sea, quiero decir, yo estaría muy presionado por el tema de que visualmente quede algo que no sea ridículo. Porque, claro, puedes, realmente al final sí que te puedes quedar con el guión que está muy bien escrito y tal, pero si la parte técnica no acompaña esta historia, te puede sacar mucho de la misma. Y bueno, presión absoluta, ya te digo. Sí, siendo de HBO, que igual, a ver, es un poco difícil porque HBO tiene muchas series y muy buenas, pero a mí, a nivel de despliegue de efectos especiales, pienso en HBO y lo que más se me viene es algo rollo o Juego de Tronos, Casa del Dragón o La Materia Oscura o algo así, ¿no? Sí, no, sí. no me casaría mucho que en esa serie usase muchísimas veces sus poderes. Porque va a ser una serie para HBO. Y HBO, claro, es un... Y en ese punto puede ser un poco decepcionante por el simple hecho de que hay mucha gente que lo que quiere es ver que ese personaje haga algo. Pues bueno, claro. pasó un poco con The Last of Us. Al final The Last of Us es fiel al videojuego, pero lo que vendría a ser la parte de acción está reducida respecto al juego. Y eso, siendo una serie que es muy buena, pues es lo que creo, es muy buena, mucha gente se decepcionó un poco por la falta de acción. Es decir, la serie priorizó, y me parece lógico, ¿no?, el desarrollo de personajes, que ya era muy bueno en el juego, en favor de escenas de acción constantes, ¿no?, que tiene, pero reducidas. O sea, en ese sentido yo puedo entender mucho al espectador. Yo ahora mismo no me pasa, pero yo cuando veo un producto de Star Wars y no salen espadas láser, pues yo cuando tenía 14, 15 años o incluso más, yo quería ver espadas láser y duelos de espadas láser. Un poco el aspecto diplomático, por ejemplo, la serie Andor me hubiera parecido inaguantable porque digo, pero es que no hay espadas láser, acción, pues casi que tampoco hay. ¿Qué tengo aquí que me pueda interesar? Pues cuando ves una escena de superhéroe, además superhéroes vistosos, a veces únicamente solo quieres que luzca eso. Y de hecho, cuando vuelves a ver alguna de estas series de animación que se hicieron, pues muchas de las que se han hecho de X-Men y tal,
te das cuenta que estaba siempre muy medido para que en un episodio de 20 minutos tú al menos tuvieras mínimo 5 minutos de ver a los personajes, si no es a todos, al menos a algunos de ellos, haciendo uso de sus efectos especiales. Y en parte es que es un poco a lo que tiran, si es una historia de fantasía, que luzca en ese aspecto. Sí. Pero fíjate, a un público porque dice, no, pero la historia está muy bien contada. Sí, pero es que va a haber muchos espectadores que busquen eso otro. No me parece que sea lo mismo de llevar a otro lugar a los personajes. Eso lo puedes hacer. Me parece que... Pero fíjate también cómo el medio cambia al público. Porque quizá no hubiéramos encontrado tanto defensor del tono de Andor en Star Wars hace 10 años. Yo creo que no. Y yo creo que eso es porque creo que son las dos cosas en realidad, pero no hay por qué contraponerlos. Pero claro, o hay una demanda muy fuerte de un público muy concreto, que creo que eso está ahí, o los productores, creadores de este tipo de contenidos, este tipo de series de televisión, de este tipo de sagas, han dicho hay que hacer otra cosa. Y yo agradezco muchísimo. Andor, en este caso, me parece la mejor serie que ha salido de Star Wars. O sea, es con la que más disfruto. También es verdad porque yo soy fan de Star Wars hasta un punto. Es decir, me gustan las películas de Star Wars, haciendo hincapié en los episodios 4, 5 y 6 y 3. Y el 7 también, venga. El 7 no, el 8. Y tal, pero por ejemplo... Yo me bajo del plato. Lo he visto hace poco y me bajo de eso. Bueno, a mí eso todavía no me ha pasado. Y luego quiero decir, ves Andor y como Rogue One es una serie que ya, también por la edad que tenemos, igual a gente con 10 años menos, pues yo qué sé, le puede prestar más de Mandalorian, o gente con 10 años menos, o gente de la misma edad o mayor, pero que es ultra fan de Star Wars, que ya está acostumbrada y que demanda. ¿Cómo? Perdón, no te que en Mandaloriano están pasando cosas todo el rato, es más aventurero, claro. Predispone más a eso, claro. Sí, o sea, da lo que el fan quiere, o sea, es lo que se dice el fanservice. Con Ahsoka ha pasado lo mismo, ¿no? Ya con el libro de Boba Fett sí es verdad que se bajaron un poco, pero con Andor, que de todas las series de Star Wars creo que es la que mejor escrita está y la más adulta, es cuestión de punto de vista, pero me parece, vamos, desde ese sentido la mejor. Y que además que es una película una serie que aborda temas bastante más, pues eso, adultos, por el hecho de ser prácticamente un thriller político con toques de espionaje, que eso eso en las películas, el aspecto de thriller político apenas lo veías. Porque quería las espadas, no quería... Claro, bueno, igualmente, George Lucas en La amenaza fantasma se metió bastante en el tema político y de hecho fue lo que menos gustó. O sea, más allá de que la película fuese infantil, cosa que no tiene mucho sentido que la película tenga un tono infantil, introduciendo temas políticos bastante fuertes en una parte de la película, ¿no? Pero de todos modos, me diré, cuando una vez se vio Rogue One y se anunció que se iba a hacer Andor, a mí me extrañó. Yo de primeras dije, ¿qué lugar es ese? Porque yo ni me acordaba que había un personaje llamado así. Y una vez sabes que iba sobre ese personaje, dices, ¿pero qué tiene que contar este personaje? De alguna forma, cuando ves la película, ves que el personaje es un vehículo para que veas. Un poco es la serie que les está ayudando a mostrar todo ese mundo que está escribiendo este señor, el Filoni. Filoni es el de Mandalorian, el libro tal. El Filoni es el que está haciendo un poco todas, es el Kevin Feige de
de Star Sí, Wars, sí. el que está Sí. haciendo lo que llaman la Biblia de los proyectos gordos que quieren hacer a partir de todas estas series. Sí, bueno, Andor la guionizaba Tony Tony Gilroy Gilroy. con Dan Gilroy, que por cierto, o sea, Dan Gilroy es, bueno, hermano y director de Nightcrawler, la película con Jake Gyllenhaal y tal. Entonces, así como mano a mano, escribieron el guión de la serie. Se notan manos distintas. También hicieron las películas de Jason Bourne y, Sí, sí. y Jason Bourne también es otro tipo de películas que por espionaje pueden comparar con las de Jason Bond, pero cuando las ves sí que te da la sensación de que tienes que prestar más a los diálogos de lo que haces en general con las de James Bond. O sea que es como un salto muy parecido en el que se dan en ambas. Y bueno, fíjate que de efectos hemos dado un salto, pero yo creo que la conclusión que da todo es que es un tema entre social y económico, el que hace que los efectos ahora puedan verse peor. Y, Claro. Sí, por supuesto, sí, sí. y al final casi todo lo que casi todo. Sí, sí, no, y además de nivel de producción y de cómo están las plataformas pues entendiendo el tema cómo están entendiendo ya no al consumidor, porque parece que dices tú, porque llega un momento que dices, ¿para quién hacen las series si nadie que tenga una vida relativamente normal puede ver todo esto en un año? O sea, ya es complicado con el cine, ¿no? Ya es complicado con el cine y eso que es semanalmente, bueno, tal. Pero imagínate con las series, es imposible. O sea, ¿cuántas series se producen al año? O sea, es... Mira, me comentó un amigo que dijo que empezó este año y dice, me voy a ver en orden todos los productos de Star Wars. Y me empezó a enumerar. Dijo, primero La amenaza fantasma, luego El ataque de los clones, luego Clone Wars, que es una serie de 104 episodios. Luego La venganza de los Sith, luego todas estas de Andor, de tal, Rogue One, tal. Y debe de haber acabado ahora, después de 10 meses de no ver otra cosa. Digo, pues acabas con el cerebro frito, claro. Como está... Mira, Óscar, año 2019, 10.600 series se hicieron. Y ahí no te dicen de capítulos, claro, que las habrá de 24, de 6, de tal. Claro, son 10.600 series analizado en 50 países clave, hombre. Alguna más ahora por ahí, ¿no? Pero es una barbaridad. Y de esos 50 países yo creo que nosotros llegamos a... El público general que puede ver una serie de estas en España se queda en 4 o 5. Se queda en Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Japón. Y yo creo que más allá de esos 5 países tampoco se ve mucha más por norma general. Sí. Un día tenemos que hablar también de alguna serie de televisión que nos guste a cada uno, igual, comentarla un poco. Y de lo de Andor yo estoy acabándola. O sea, en el momento en el que la acabe podré decir algo. ¿Tú habías acabado The Walking Dead, Óscar? No he visto la última temporada. Esta que estrenaron a la altura de pandemia, pero... Bueno, te viste 11 temporadas, o sea que... ¿11 o era la 11ª la que terminó? No sé si 11 o 10, pues 10 las que sea. De hecho, esta semana pasada se cumplieron 20 años de que el escritor sacó el primer número. Que yo sí que, si a la gente le ha gustado esa serie, a mí me parece que el cómic en muchos momentos es muy bueno. Tiene otros momentos que igual son más, sin más, pero tiene sus capítulos muy buenos. No sé si fueron 30 o así los que salieron en total, pero este Robert Kirkman escribe muy bien, la verdad. Y viendo esta serie de Invencible que hizo también, esas dos series están muy bien.
Y bueno, como por volver al tema de inicio, yo sí que quería decir un par de pelis que tienen al menos 10 años y que me parece que de efectos especiales están muy bien logradas, que una de ellas es Minority Report, que Minority Report tiene 21 años, la hizo Steven Spielberg y me parece de efectos especiales que, a ver, si te pones en plan muy crítico, le puedes sacar algún pero me parece en ese sentido muy buena. Eh, Men in Black, me parece que en ese aspecto no tiene muchas cosas, pero que también está bastante bien la primera parte de Men in Black. No me parece ni la mejor de las tres, pero en la uno cuando sale esta especie de cucaracha gigante, eh, estaba bastante chula. La de John Carter, me parece que sí que era una película de pantalla verde todo el rato, pero Pero lucía bien. Sí, a mí me parece que lucía bastante bien y es uno de los fracasos más grandes de la historia del cine a nivel económico, sobre todo porque la promocionaron mucho y no salió bien. Pero este tipo de personajes, que es John Carter, que es el Zorro, que es Tarzán, que salieron en los años 20 más o menos con las historias pulp, yo creo que John Carter es el más olvidado de todos y al que menos justicia se le ha hecho. Y por último tenía, que ya hablamos la semana pasada, pero por remarcarlo también en este aspecto, la película de Godzilla que se estrenó en 2014, que me parece también a nivel de efectos especiales difícilmente superable aún hoy. Sí, brutal. Yo comento, sí, iba a decir algunas películas, pero sí, no. Bueno, comenta. Yo iba a decir las dos películas o incluso las tres películas de ciencia ficción de Neil Blomkamp. Distrito 9 me parece brutal cómo están integrados. Elysium me parece increíble. Y Chappie, como nivel de película, obviamente es peor, pero de efectos especiales es el mismo nivel. Y bueno, quería decir que me parece que son películas que parece que no, pero las primeras son de hace bastante tiempo también, son de hace 20 años así. Y yo creo que las películas de Harry Potter tienen buenos efectos especiales. Yo, de hecho, el basilisco de la segunda película me parece una pasada. Me parece una pasada cómo está hecho. No sé, no me parece que tanto las arañas, porque las arañas como estaban todas juntas y era súper de noche y tal, como que parecía que había ahí como más, estaba todo como más junto, ¿no? Pero el tema del basilisco o el lobo en la tercera, El prisionero de Azkaban, me parece que está muy bien hecho. Esas además son películas que iban de año en año, o sea que podían haber acusado esa carga de trabajo. Yo no sé si a la vez estaban los efectos especiales haciendo no tiene mucho sentido que estuviera haciendo los de 3 películas anteriores o no sé, pero en general sí que es verdad que les quedó muy bien. Sí, bueno, yo estaba pensando también, por ejemplo, no es un director que me guste mucho, ¿no? Pero Roland Emmerich hizo El día de mañana, 2004, y creo que tenía unos efectos visuales bastante notables, que siguen manteniendo, bueno, como Independence Day, o sea, siguen manteniendo su calidad, aún vistos ahora. Estaba pensando también en la trilogía precuela que se hizo del Planeta de los Simios, que creo que la captura de personajes que se hacen en esa película es tremenda. Es algo colosal, más allá que después los efectos que por el ordenador que se hace de los escenarios son alucinantes también. Las dos últimas, o sea, El amanecer y la guerra, eran de Matt Reeves, que hizo The Batman, que es un director al que se le da muy bien esto de hacer la integración digital, como dijo Dani, la técnica que no sé si se llama Stagecraft, la que se hizo en The Mandalorian y tal. Bueno, pues en The Batman es espectacular. Oscar habló de Minority Report, los efectos visuales, por ejemplo, de otra película de Spielberg, La guerra de los mundos, me parece también una maravilla.
también Mira, de inteligencia alucinantes. artificial, también de Spielberg, que me acuerdo ahora. Y estaba pensando también, yéndome un poco al pasado, más pasado, los de Desafío Total me parecen tremendos, la peli de Schwarzenegger. Es una locura. De hecho, aquel año fue la única nominada a efectos visuales que ganó, porque no sé si fue porque no tenía ni competencia aquel año. Entonces... Era el 90, ¿no? Era el 90, sí. Era el 90. No, es que ni siquiera había salido Terminator 2 ese año. No tengo yo muy en la mente qué películas de ese género se estrenaron en 1990. Bueno, en ese género me refiero que puedan lucir en ese aspecto, pero a ver, voy a echar un pequeño vistazo. Es que probablemente no tuviera en Estados Unidos mucha historia. Y bueno, yo quería también hablar o sea, decir una película también en contraposición a que es una trilogía y sus dos primeras películas flojeaban a veces en efectos especiales, y la tercera me parece una barbaridad, que de hecho la tercera a nivel, pues eso, de calidad cinematográfica igual es peor, pero Spider-Man 3, El Hombre de Arena, sobre todo El Hombre de Arena, me parece espectacular, pero Spider-Man 3 es un salto de efectos especiales en comparación con la primera y la segunda, que yo recuerdo en la primera cuando luchaba contra el Duende Verde por ahí encima de esos globos en los que iban botando, que parecía un videojuego. ¿Sabes? Y cuando se veían planos generales del Doctor Octopus y tal, que decías, pero si ahí no hay nada. Pero luego bueno, la en el tercera... Doctor Octopus sí que la había, eran marionetas. Eran marionetas. Sí, lo hicieron titiriteros los que llevaban... Ah, no, sí. Se usaban a titiriteros para hacer... Sí. No, me refiero a cuando era un plano general de, por ejemplo, muy largo, ¿sabes? Del Doctor Octopus escalando, por ejemplo, un edificio y tal, no sé qué, que era como también acabado. Se nota un poco feo. Más el digital. Pero sí, eso era brutal, ¿eh? Lo de los brazos del Doctor Octopus, que eran mecánicos de verdad, o sea, que eran físicamente estaban ahí, es una pasada. Sí, de hecho hay una escena en Spider-Man 2 que es que como que se referencia a Posesión Infernal Sam Raimi, que es como el renacer de la resurrección, por así decirlo, del Doctor Octopus en la sala esta, en el quirófano, que es como una película de terror dentro de la película en general, y es una pasada, es tremendo. Y estaba pensando yo como otro ejemplo de película de hace unos años, pero que me parece que la integración efecto animado y real está logradísima, que es Quien engañó a Roger Rabbit. O sea, me parece que igual ahora no sorprende tanto. Pues fue el año pasado, hace 2, que salió la de Chip y Chop, que también era una locura de la mezcla de animaciones 2D, 3D, stop motion que se hacían con personajes reales, pero en el 88 que Robert Zemeckis y su equipo de efectos visuales consiguieran esa integración que queda muy bien. O sea, que tú ves la película ahora y no frunces el ceño en ningún momento, no arqueas la ceja, no, está todo como muy bien integrado. Bueno, pues como otro ejemplo de película con grandes efectos visuales. Mira, cuando has hablado de Desafío Total, he mirado alguna película de los 90 que igual al menos podría competir, y únicamente me sale Ghost, que a nivel de efectos especiales hoy día sí que cantea, o sea, no me parecería que pudiera competir. Y la otra sí que me parece que en el aspecto de maquillaje podría, que es La maldición de las brujas. En esa escena en el Congreso que salen todas las brujas mostrando su verdadero aspecto, me parecería la única que podría competir con los efectos, sobre todo de maquillaje, que tenía Desafío Total. Que jugaban un rollo bastante más feísta de lo que se suele apreciar, sobre todo en los últimos tiempos, en los efectos especiales, porque era feo de cojones. Ver esa película es en algunos puntos bastante asqueroso, desagradable, ver cómo se saca directamente una piña de la nariz. ¿Qué dices tú? Pero oye, pues el rollo que le iba al por ver joven,
que no le iban las medias tintas. Bueno, hablo de él como si estuviera muerto, pero no. Y bueno, si os parece, podemos ir cerrando por el programa de hoy. En teoría teníamos previstas hablar de más cosas, pero oye, me quedo con que hemos hablado de esto y que estas otras nos las guardamos para la saca para futuros programas. Eso es. Bueno, me voy despidiendo yo en primer lugar. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en directo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta luego. Habéis escuchado el programa El Taquillero, un programa, como escucháis, novedoso, distinto y con una información que sorprende, sobre todo a la gente que no sabemos tanto. Desde aquí, agradecer, como no, como siempre, a los 3 directores del programa, Iván, Dani y Óscar. Un abrazo a todos desde el Grupo Radio Cómplices y ya sabéis, 7 de la tarde, martes, El Taquillero. Ser felices. Y sobre todo, si tenéis alguna duda, dejar un mensaje. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.